Ningún guerrero en la historia, ni siquiera los titanes de la mitología, puede presumir de haberle gritado al firmamento para detener la rotación de la tierra. Ese poder, esa autoridad divina manifestada en un simple hombre, define la leyenda de Josué, el sucesor de Moisés, el arquitecto de la conquista de Canaán, y el líder que, literalmente, detuvo el sol en el valle de Ajalón. Prepárense para una inmersión profunda en la estrategia militar, la fe inquebrantable y el milagro más asombroso registrado en las crónicas de la Guerra Santa. Si esta promesa de historia épica resonó en su espíritu, asegúrense de darle a me gusta, suscribirse al canal ahora mismo, dejar un comentario sobre su batalla imposible favorita y compartir este relato con aquellos que necesitan un recordatorio urgente del poder de la obediencia radical. Para entender la magnitud de Josué, debemos despojarnos de la visión simplista de que era solo un hombre afortunado. La vida de Josué fue una preparación intensiva y rigurosa que duró 40 años, un periodo de entrenamiento militar, espiritual y de liderazgo inigualable bajo la sombra del hombre más grande que la nación de Israel jamás conoció, Moisés. Josué no era un recién llegado a la política ni a la guerra. Él era un veterano de la travesía del desierto, un testigo presencial de las 10 plagas, de la apertura del Mar Rojo y de la provisión diaria de maná. Pero su momento definitorio, el que lo separó de su generación condenada, ocurrió mucho antes de que se le entregara el liderazgo. Fue la crisis de los 12 espías. Mientras 10 de sus compañeros, aterrorizados por el tamaño de los gigantes y la fortificación de las ciudades cananeas, regresaban con un informe paralizante de miedo e incredulidad, Josué, junto a Caleb, vio algo totalmente distinto. No negaron la existencia de los desafíos, por supuesto. Eran realistas en cuanto a la fuerza del enemigo. Pero la diferencia esencial fue que ellos vieron primero la promesa de Dios, no los obstáculos. Para Josué, los gigantes eran simplemente pan que el Señor había puesto sobre la mesa para que Israel lo consumiera. Esta distinción de perspectiva no es un detalle menor. Es el cimiento de la fe que más tarde le permitiría comandar al cosmos. Cuando Moisés finalmente ascendió al monte Nebo, dejando a Israel en el umbral de la tierra prometida, Josué heredó una carga insondable. Su tarea no era simplemente mantener el statu quo, era ejecutar la parte más peligrosa y compleja del pacto, la conquista violenta y total de una tierra habitada por pueblos guerreros, fortificados y bien equipados. La transición de liderazgo fue marcada por un primer acto monumental que demostró a la nación que el espíritu que residía en Moisés ahora estaba con Josué: el cruce del río Jordán. El río estaba en su máximo caudal, desbordado por la cosecha de primavera, lo que hacía imposible el cruce de un ejército masivo y sus familias. Sin embargo, bajo la orden de Josué, los sacerdotes que portaban el arca del pacto pisaron la orilla, y de repente, las aguas se detuvieron río arriba, formando una pared gigantesca mientras el pueblo cruzaba sobre tierra seca. Este milagro fue un poderoso mensaje psicológico para Israel. Significó que la unción había pasado. Para los reyes cananeos, fue una señal clara de que el Dios que había humillado a Egipto estaba ahora guiando a este nuevo líder. Pero el liderazgo de Josué se fundamentaba en una obediencia táctica que superaba la lógica militar convencional. La primera ciudad fortificada que enfrentaron fue Jericó, una fortaleza impasable. La estrategia ordenada por Dios para tomar Jericó fue el ejemplo supremo de fe aplicada al campo de batalla. No lanzaron arietes, ni catapultas, ni asaltos frontales. Solo marcharon. Dieron vueltas a la ciudad en silencio durante 6 días, y al séptimo, lo hicieron 7 veces antes de que un grito ensordecedor hiciera que las murallas se desmoronaran. Esta victoria no fue solo un triunfo militar, fue una lección didáctica fundamental para Israel. Les enseñó que el éxito en Canaán no dependía de su destreza en la esgrima o de la calidad de sus escudos, sino de su alineación total con las directrices divinas. Josué entendió, desde el primer momento, que él no era el comandante en jefe, sino el lugarteniente del capitán de las huestes de Yahvé. Este patrón de obediencia absoluta y resultados sobrenaturales fue lo que preparó el río para la batalla que detuvo al sol.
El conflicto no surgió de un ataque directo de Josué, sino de un giro diplomático y un pacto que lo puso en apuros. Me refiero al incidente de los Gabaonitas. Este pueblo, ubicado estratégicamente y consciente del poder aniquilador de Israel, recurrió a un engaño astuto. Se disfrazaron con ropas andrajadas, sandalias desgarradas y provisiones mohosas, fingiendo venir de una tierra lejana para asegurar un pacto de paz. Josué y los líderes de Israel, pecando quizás por un momento de confianza excesiva después de sus recientes victorias. Y lo crucial aquí es que no consultaron a Dios inmediatamente. Juraron un pacto de no agresión. Cuando se descubrió el engaño 3 días después, Josué se encontró en una encrucijada legal y espiritual. Aunque habían sido manipulados, la ley de aquel tiempo, y especialmente la ética de la nación teocrática, demandaba que el juramento fuera respetado. La reputación de Israel y de su Dios estaba en juego, y Josué no podía arriesgarse a ser visto como un rompedor de pactos. Este pacto honorable, aunque irritante en su origen, se convirtió en el catalizador de la gran confrontación del sur. Los 5 reyes amorreos principales, el rey de Jerusalén, el de Hebrón, el de Jarmut, el de Laquis y el de Eglón, vieron el pacto de Gabaón con Israel no solo como una traición, sino como una amenaza inmediata a su seguridad y control territorial. La estrategia era clara: castigar a Gabaón por su colaboración, y así intimidar a cualquier otra ciudad-estado cananea que considerara la paz con los invasores israelitas. Formaron una coalición masiva y convergieron sobre Gabaón, sitiándola con la intención de aniquilación. La ciudad de Gabaón, ahora aliada de Israel, envió un mensaje urgente a Josué en el campamento de Gilgal: no abandones a tus siervos, ven pronto a auxiliarnos, defiéndenos, porque todos los reyes amorreos de la sierra se han juntado contra nosotros. Josué sabía que honrar ese pacto significaba enfrentar a la mayor coalición militar que había visto hasta ese momento, pero era su deber. Tomó la decisión de marchar inmediatamente, y lo hizo sin descanso. Una maniobra táctica de alta velocidad. Salió de Gilgal, en la llanura del Jordán, y marchó toda la noche a través de terreno montañoso, ascendiendo casi 1000 metros, para caer sobre los sitiadores al amanecer. La brutalidad de aquella ascensión nocturna, un esfuerzo sobrehumano de 30 kilómetros a través de peñascos y barrancos, se justificó en el momento exacto en que Josué y sus hombres, agotados y cubiertos de sudor del desierto, irrumpieron sobre la cumbre y cayeron como un torrente sobre los sitiadores. Los amorreos, confiados en la distancia que separaba Gilgal de Gabaón y concentrados en el asedio, no esperaban un ataque relámpago, y mucho menos después de una marcha forzada de semejante calibre. El factor sorpresa fue devastador. La coalición de los 5 reyes, que representaba lo más granado y mejor armado del sur de Canaán, se desarticuló instantáneamente, pasando de sitiadores a víctimas en una fracción de segundo. El combate a que siguió fue caótico, una marea de acero israelita rompiendo las filas desorganizadas del enemigo. La estrategia de Josué era simple y eficaz: golpear fuerte y sin piedad, aprovechando la moral quebrantada del adversario. Pero la lucha se desarrollaba en terreno escarpado, una mezcla de crestas rocosas y valles profundos, lo que dificultaba la persecución y amenazaba con permitir a los reyes y sus guardias de élite escapar hacia sus fortalezas. Y fue en ese momento cuando la habilidad militar de Josué se unía a la pura necesidad, que la mano de Dios se manifestó con una especularidad que empequeñeció la propia destreza de Israel. Mientras los amorreos huían en pánico, descendiendo por el peligroso paso de Bedo-Jorón, el cielo se abrió, pero no para derramar una lluvia refrescante, sino para desatar un ataque artillero de naturaleza cósmica. El Señor mismo arrojó sobre ellos, desde el cielo, piedras gigantescas. El texto bíblico no las llama simplemente granizo. Utiliza una palabra que sugiere rocas de hielo masivas, proyectiles celestiales. La descripción es vital. Fue un bombardeo dirigido y letal. Piensen en esto. El ejército israelita estaba persiguiendo al enemigo, entremezclado con él en la huida caótica. Sin embargo,
El relato es explícito al señalar que la tormenta de piedras impactó con precisión devastadora sobre los amorreos. Fue tal la intensidad y la puntería divina que el registro afirma categóricamente que más soldados murieron a causa del granizo que por la espada de los hijos de Israel. Este detalle es crucial para entender la teología de la batalla de Josué. Israel siempre debía saber que la victoria no era el resultado de sus fuerzas armadas, sino de la intervención directa y soberana de Yahvé. Las armas de Israel podían fallar, sus hombres podían fatigarse, pero cuando Dios entraba en la batalla, usaba los elementos incontrolables: el río Jordán, el viento, el ruido de los gritos en Jericó. Y ahora, el mismo firmamento se convertía en un arsenal de destrucción masiva. La tormenta de granizo selló la derrota y transformó una huida desorganizada en una masacre absoluta. No obstante, mientras el pánico y el estruendo resonaban en los valles, Josué, con una visión estratégica que iba más allá del fragor inmediato, se dio cuenta del enemigo más implacable que le quedaba por enfrentar: el tiempo. El día estaba avanzando inexorablemente. El sol, aunque aún en alto, comenzaría pronto su declive. La persecución de un ejército roto en las montañas es una tarea logísticamente compleja. Los fugitivos se dispersan en cuevas, barrancos y caminos secundarios. Si la luz del día desaparecía antes de que la persecución fuera total, los 5 reyes escaparían y la coalición podría reconstruirse, obligando a Israel a sitiar sus poderosas ciudades una por una. La conquista total de Canaán se estancaría y el momentum psicológico se perdería. Josué entendió que este no era el momento para una victoria a medias. Esta debía ser la batalla definitiva que rompiera la resistencia organizada en el sur. Necesitaba luz. Necesitaba que el día se detuviera. Y aquí llegamos al clímax de la fe y la audacia humana. Un momento que desafía cualquier explicación racional o científica y que ha sido objeto de estudio y controversia durante milenios. Josué no dudó. No se arrodilló a rezar una larga oración pidiendo un favor especial. No pidió que le mostraran una señal. En un acto de autoridad delegada que solo puede explicarse por su total convicción en el poder absoluto de su Dios, Josué se paró, probablemente en una cresta que le ofrecía una vista panorámica de la masacre que se extendía bajo él, y dio una orden al cosmos. Se dirigió al sol, que brillaba sobre Gabaón, y a la luna, que probablemente ya era visible sobre el cercano valle de Ajalón, una señal que indicaba el avance de la tarde. En presencia de todo Israel y de los aterrorizados restos del ejército amorreo, Josué gritó con voz que el texto hebreo sugiere era pública y formal: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Este no fue un susurro, fue una orden, y lo que sucedió después está registrado como un evento sin precedentes en la historia humana. El sol se detuvo y la luna se quedó inmóvil, otorgándole a Josué la extensión de tiempo que necesitaba para completar la aniquilación de sus enemigos. El sol permaneció suspendido, literalmente, en el medio del cielo, durante lo que las crónicas describen como casi un día entero. Detengámonos en la inmensidad de esta petición y su cumplimiento. Hablamos de una manipulación del tiempo y el espacio que va más allá de cualquier milagro previo en las Escrituras. El cruce del Jordán o la caída de Jericó operaban dentro de parámetros localizados, aunque sobrenaturales. Pero aquí, Josué estaba pidiendo detener la mecánica celeste que rige la vida en la tierra. ¿Significó esto que la tierra se detuvo sobre su eje? Si así fue, la física nos dice que el resultado debería de haber sido una catástrofe global. Tsunamis masivos, vientos huracanados de una velocidad inimaginable, la desintegración de estructuras y la devastación de la vida en todo el planeta debido a la inercia. La Escritura, en su concisión, solo registra el efecto necesario para la batalla. Hubo luz extendida para la persecución. Esto lleva a los sabios a debatir si Dios detuvo realmente la rotación de la Tierra, si alteró la refracción atmosférica de la luz para mantener la visibilidad, o si fue un milagro localizado que no afectó al resto del mundo de la forma que la física moderna anticiparía.
La respuesta que la fe ofrece es simple. El creador de las leyes naturales puede suspenderlas o modificarlas a su voluntad, sin las consecuencias que esas mismas leyes impondrían. El hecho es que, para los guerreros en el valle de Ajalón y Gabaón, el día se alargó sobrenaturalmente, y lo hizo porque un hombre de fe se atrevió a comandar a los cielos. El propósito de este día extendido era puramente militar y estratégico. Con la luz garantizada, la persecución se convirtió en una cacería sistemática. Josué no tuvo que preocuparse por emboscadas en la oscuridad, ni por la fuga de los fugitivos. Pudo enviar a sus hombres a recorrer cada sendero, cada barranco, asegurando que la victoria fuera completa. La batalla no se detuvo hasta que el ejército amorreo fue consumido, y solo unos pocos rezagados lograron refugiarse en sus ciudades fortificadas. Pero la atención de Josué se centró en los principales autores de la guerra, los 5 reyes de Jerusalén: Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. Estos líderes, el eje de la resistencia del sur, también se habían dispersado en la huida, intentando desesperadamente salvar sus vidas. Se les encontró escondidos, no en una de sus magníficas fortalezas, sino en un lugar patético e indigno de su rango real, una cueva en Maquedá. Este hallazgo era vital. Capturar a los reyes mientras el sol seguía inmóvil era la estocada final, la demostración definitiva de que el Dios de Israel no solo ganaba batallas, sino que garantizaba la humillación total del enemigo. Josué, sabiendo que la victoria estaba asegurada pero que la cacería de los dispersos aún debía continuar, ordenó a sus hombres que bloquearan la entrada de la cueva con grandes piedras, asignando una guardia mínima para custodiarlos. La misión principal, la purga del campo de batalla, no podía detenerse por el espectáculo de la ejecución real. El mensaje que Josué transmitía a Israel y a los cananeos era inconfundible. La prioridad era la erradicación de la amenaza, no la exhibición de trofeos. La estrategia era implacable. Primero la limpieza, luego la ejecución. La cacería continuó hasta que la última luz milagrosa se desvaneció. Cuando la persecución terminó y el sol reanudó su curso normal, los hombres de Josué regresaron a Maquedá. La que siguió fue la culminación simbólica de la conquista. Josué hizo que sacaran a los 5 reyes de la oscuridad de la cueva. Ante los líderes de su propio ejército, Josué no solo los capturó, sino que realizó un acto simbólico diseñado para empoderar a sus capitanes y eliminar cualquier temor persistente al poder de estos monarcas. Josué llamó a sus comandantes, los hombres que habían estado a su lado en la marcha nocturna y la batalla épica, y les dio una orden que desafiaba la convención militar de la época. Josué les ordenó a sus capitanes: acérquense y pongan el pie sobre los cuellos de estos reyes. Esta no era una muestra de crueldad gratuita, sino un ritual de dominación absoluta, una manera de transferir la autoridad y el coraje. Era una declaración visual, un juramento silencioso. Si tú, hombre común de Israel, puedes pisotear el cuello del rey de Jerusalén, no queda nada que temer en esta tierra. Esta declaración, este mandato para pisotear el cuello de reyes que hasta hacía unas horas ostentaban un poder absoluto y temible, fue el momento cumbre de la psicología de guerra de Josué. No se trataba de un acto de sadismo, sino de la implementación de una pedagogía divina y militar. En la cosmovisión del antiguo cercano oriente, pisotear el cuello de un enemigo no era una simple humillación, era la declaración formal de la supresión total de su espíritu y su soberanía. Al transferir este acto a sus capitanes, Josué erradicó el último vestigio de temor que pudiera residir en el corazón de sus hombres respecto a las fuerzas cananeas. El mensaje era: hemos desmantelado la cúpula de la resistencia del sur, y su poder ahora reside bajo la suela de vuestra bota. Ya no son gigantes, son cadáveres bajo vuestros pies. Una vez que se completó este rito de empoderamiento, el destino de los 5 reyes fue sellado con la misma implacabilidad que caracterizó toda la conquista. Josué, adherido estrictamente al mandato de Jerem, la devoción a la destrucción total, hizo que fueran ejecutados y colgados en árboles hasta la caída de la noche, momento en el cual sus heces fueron descolgados y arrojados de vuelta a la cueva donde se habían escondido.
La razón de esta dureza no era simplemente castigar la resistencia, era prevenir la infección. Los cananeos, con sus prácticas religiosas que incluían el sacrificio de niños en honor a Moloch, la fertilidad desenfrenada asociada a Baal y la adivinación oscura, representaban una amenaza moral y espiritual existencial para el naciente Israel. El Jerem era la cuarentena espiritual, la eliminación total de la fuente de contagio idolátrico, para que la pureza del pacto de Israel con Yahvé no se viera comprometida. Para Josué, la clemencia hacia los líderes que promoverían tales abominaciones era una traición al propósito divino de la conquista. Pero la lección de Maquedá y el valle de Ajalón no se limitó a la ejecución de 5 monarcas. Fue el pistoletazo de salida para una campaña relámpago que no tiene paralelo en la historia militar antigua. Josué demostró ser no solo un hombre de fe audaz, sino un estratega militar brillante, capaz de capitalizar el impulso de la victoria y el colapso moral del enemigo. El ejército israelita no se permitió el lujo del descanso después de detener el sol. La aniquilación de los 5 reyes había dejado un vacío de poder crítico en toda la región. Josué comprendió que las ciudades fortificadas, si se les daba tiempo para reagruparse, recuperarían su valor y requerirían largos y costosos asedios. La clave era la velocidad, convertir la derrota de los reyes en la caída instantánea de sus capitales. Inmediatamente después de la batalla principal, Josué y todo Israel se movieron contra Maquedá, la misma ciudad cerca de donde se habían refugiado los reyes. La toma de Maquedá no fue un asedio prolongado, fue una purga rápida. Luego, con la misma urgencia, se trasladaron a Libna. Y aquí es donde vemos la maestría logística de Josué. En lugar de empantanarse, mantenía una presión constante e ininterrumpida. La moral estaba del lado de Israel. El terror estaba del lado de Canaán. Las ciudades caían una tras otra con una eficiencia aterradora. El caso de Laquis es particularmente revelador. Laquis era una de las fortalezas más grandes y significativas del sur, una ciudad con impresionantes murallas de doble capa. En la estrategia normal de aquella época, un asedio a Laquis podría haber durado meses, incluso años, requiriendo complejas obras de ingeniería y miles de bajas. Sin embargo, Josué tomó Laquis con una velocidad asombrosa, reflejando el estado de shock en que se encontraba la defensa cananea. La caída de Laquis fue tan decisiva que el rey de Geser, Joram, marchó con sus tropas para intentar auxiliar a la ciudad hermana. Un intento desesperado que terminó en otro baño de sangre. Josué los aniquiló sin dejar supervivientes. Desde Laquis, el torrente militar israelita continuó sin pausa hacia Eglón, que cayó de manera igualmente rápida y total. El patrón era siempre el mismo, una lección aprendida de Jericó y validada en Ajalón. Victoria total, destrucción de las estructuras de poder y adhesión al Jerem. Josué no solo estaba ganando territorio, estaba desmantelando la civilización cananea pieza por pieza, asegurándose de que no quedaran semillas de resistencia o idolatría. El objetivo final de esta barrida meridional eran las ciudades montañosas, más difíciles de alcanzar, pero de valor estratégico incomparable. Josué avanzó hacia Hebrón, que era una antigua capital y un centro religioso de la región, y luego hacia Debir. En ambos casos, la resistencia fue feroz, pues eran bastiones naturales, pero la determinación de Josué y el recuerdo del milagro en Ajalón dieron a los israelitas una ventaja sobrenatural. La campaña no cesó hasta que Josué hubo conquistado toda la región montañosa, el Negev, la Cefelá y las laderas, con todos sus reyes. No dejó supervivientes, sino que exterminó completamente a todo lo que respiraba, tal como el Señor, el Dios de Israel, había mandado. En un lapso increíblemente corto, quizás solo unas pocas semanas después del día en que el sol se detuvo, Josué había asegurado militarmente toda la mitad sur de Canaán. La clave de esta campaña no fue simplemente la audacia, sino la logística impuesta por la fe. El éxito permitía a Josué operar lejos de sus bases, sin temor a un contraataque coordinado.
había transformado la guerra de una serie de asedios lentos en una fulminante guerra de maniobras. Había roto la estructura jerárquica cananea al decapitar a los 5 reyes, y al hacer caer sus capitales, había asegurado un vasto territorio desde Cades Barnea hasta Gaza. Pero, ¿qué significaba esta victoria total para el resto de Canaán? Si el sur había caído tan rápidamente, el norte, aún intacto, no podía permitirse el lujo de la autocomplacencia. La noticia del río detenido, las murallas colapsadas por el grito, el granizo mortal y, por encima de todo, la manipulación del día y la noche en favor de Israel, debió haber viajado como un relámpago. En las grandes ciudades-estados septentrionales, las reuniones de emergencia debieron ser frenéticas. ¿Cómo pelear contra un pueblo cuyo Dios controlaba las esferas celestes? Esta devastación en el sur inevitablemente provocó una reacción polarizada en las fuerzas cananeas restantes. Algunos habrían huido, buscando refugio en la diáspora, pero los más fuertes, los más orgullosos, entenderían que esta no era una guerra por territorio, sino una guerra de supervivencia existencial. Entre ellos, un hombre destacaba por su poderío, su riqueza y su influencia militar: Jabín, el rey de Hazor. Hazor no era una simple fortaleza, era la metrópoli del norte, la joya de Canaán, su capital política y militar. Las excavaciones arqueológicas revelan una ciudad masiva, una de las más grandes del Levante en la Edad del Bronce. Josué había ganado la mitad de la guerra, pero la segunda mitad sería contra un enemigo que había aprendido la lección del sur. La dispersión era la muerte. El rey Jabín, sabiendo que la estrategia de Josué era aniquilar coaliciones de reyes, decidiría formar una alianza de resistencia final y masiva, reuniendo a todos los reyes del norte, las llanuras, el valle del Jordán y las costas. Esta sería la coalición más numerosa que Israel enfrentaría. Una fuerza de tal magnitud que se la describiría como gente como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, y que, además, contaba con una temible arma que Josué y sus hombres apenas habían enfrentado hasta entonces. Esta declaración, este mandato para pisotear el cuello de reyes que hasta hacía unas horas ostentaban un poder absoluto y temible, fue el momento cumbre de la psicología de guerra de Josué. No se trataba de un acto de sadismo, sino de la implementación de una pedagogía divina y militar. En la cosmovisión del antiguo cercano Oriente, pisotear el cuello de un enemigo no era una simple humillación. Era la declaración formal de la supresión total de su espíritu y su soberanía. Al transferir este acto a sus capitanes, Josué erradicó el último vestigio de temor que pudiera residir en el corazón de sus hombres respecto de las fuerzas cananeas. El mensaje era: hemos desmantelado la cúpula de la resistencia del sur, y su poder ahora reside bajo la suela de vuestra bota. Ya no son gigantes, son cadáveres bajo vuestros pies. Una vez que se completó este rito de empoderamiento, el destino de los 5 reyes fue sellado con la misma implacabilidad que caracterizó toda la conquista. Josué, adherido estrictamente al mandato de Jerem, la devoción a la destrucción total, hizo que fueran ejecutados y colgados en árboles hasta la caída de la noche, momento en el cual sus se fueron descolgados y arrojados de vueltas a la cueva donde se habían escondido. La razón de esta dureza no era simplemente castigar la resistencia, era prevenir la infección. Los cananeos, con sus prácticas religiosas que incluían el sacrificio de niños en honor a Moloch, la fertilidad desenfrenada asociada a Baal y la adivinación oscura, representaban una amenaza moral y espiritual existencial para el naciente Israel. El Jerem era la cuarentena espiritual, la eliminación total de la fuente de contagio idolátrico para que la pureza del pacto de Israel con Yahvé no se viera comprometida. Para Josué, la clemencia hacia los líderes que promoverían tales abominaciones era una traición al propósito divino de la conquista. Pero la elección de Maquedá y el valle de Ajalón no se limitó allí a la ejecución de 5 monarcas. Fue el pistoletazo de salida para una campaña relámpago que no tiene paralelo en la historia militar antigua. Josué demostró ser no solo un hombre de fe audaz,
sino un estratega militar brillante, capaz de capitalizar el impulso de la victoria y el colapso moral del enemigo. El ejército israelita no se permitió el lujo del descanso después de detener el sol. La aniquilación de los 5 reyes había dejado un vacío de poder crítico en toda la región. Josué comprendió que las ciudades fortificadas, si se les daba tiempo para reagruparse, recuperarían su valor y requerirían largos y costosísimos asedios. La clave era la velocidad, convertir la derrota de los reyes en la caída instantánea de sus capitales. Inmediatamente después de la batalla principal, Josué y todo Israel se movieron contra Maquedá, la misma ciudad cerca de donde se habían refugiado los reyes. La toma de Maquedá no fue un asedio prolongado, fue una purga rápida. Luego, con la misma urgencia, se trasladaron a Libna. Y aquí es donde vemos la maestría logística de Josué. En lugar de empantanarse, mantenía una presión constante e ininterrumpida. La moral estaba del lado de Israel. El terror estaba del lado de Canaán. Las ciudades caían una tras otra con una eficiencia aterradora. El caso de Laquis es particularmente revelador. Laquis era una de las fortalezas más grandes y significativas del sur, una ciudad con impresionantes murallas de doble capa. En la estrategia normal de aquella época, un asedio a Laquis podría haber durado meses, incluso años, requiriendo complejas obras de ingeniería y miles de bajas. Sin embargo, Josué tomó Laquis con una velocidad asombrosa, reflejando el estado de shock en que se encontraba la defensa cananea. La caída de Laquis fue tan decisiva que el rey de Gezer, Joram, marchó con sus tropas para intentar auxiliar a la ciudad hermana, un intento desesperado que terminó en otro baño de sangre. Josué los aniquiló sin dejar supervivientes. Desde Laquis, el torrente militar israelita continuó sin pausa hacia Eglón, que cayó de manera igualmente rápida y total. El patrón era siempre el mismo, una lección aprendida de Jericó y validada en Ajalón: victoria total, destrucción de las estructuras de poder y adhesión al Jerem. Josué no solo estaba ganando territorio, estaba desmantelando la civilización cananea pieza por pieza, asegurándose de que no quedaran semillas de resistencia o idolatría. El objetivo final de esta barrida meridional eran las ciudades montañosas, más difíciles de alcanzar, pero de valor estratégico incomparable. Josué avanzó hacia Hebrón, que era una antigua capital y un centro religioso de la región, y luego hacia Debir. En ambos casos, la resistencia fue feroz, pues eran bastiones naturales, pero la determinación de Josué y el recuerdo del milagro en Ajalón dieron a los israelitas una ventaja sobrenatural. La campaña no cesó hasta que Josué hubo conquistado toda la región montañosa, el Neguev, la Cefelá y las laderas, con todos sus reyes. No dejó supervivientes, sino que exterminó completamente a todo lo que respiraba, tal como el Señor, el Dios de Israel, había mandado. En un lapso increíblemente corto, quizás solo unas pocas semanas después del día en que el sol se detuvo, Josué había asegurado militarmente toda la mitad sur de Canaán. La clave de esta campaña no fue simplemente la audacia, sino la logística impuesta por la fe. El éxito permitía a Josué operar lejos de sus bases, sin temor a un contraataque coordinado. Había transformado la guerra de una serie de asedios lentos en una fulminante guerra de maniobras. Había roto la estructura jerárquica cananea al decapitar a los 5 reyes, y al hacer caer sus capitales, había asegurado un vasto territorio desde Cades Barnea hasta Gaza. Pero, ¿qué significaba esta victoria total para el resto de Canaán? Si el sur había caído tan rápidamente, el norte, aún intacto, no podía permitirse el lujo de la autocomplacencia. La noticia del río detenido, las murallas colapsadas por el grito, el granizo mortal y, por encima de todo, la manipulación del día y la noche en favor de Israel, debió haber viajado como un relámpago. En las grandes ciudades-estados septentrionales, las reuniones de emergencia debieron ser frenéticas.
¿Cómo pelear contra un pueblo cuyo Dios controlaba las esferas celestes? Esta devastación en el sur inevitablemente provocó una reacción polarizada en las fuerzas cananeas restantes. Algunos habrían huido, buscando refugio en la diáspora, pero los más fuertes, los más orgullosos, entenderían que esta no era una guerra por territorio, sino una guerra de supervivencia existencial. Entre ellos, un nombre destacaba por su poderío, su riqueza y su influencia militar: Jabín, el rey de Hazor. Hazor no era una simple fortaleza, era la metrópoli del norte, la joya de Canaán, su capital política y militar. Las excavaciones arqueológicas revelan una ciudad masiva, una de las más grandes del Levante en la Edad del Bronce. Josué había ganado la mitad de la guerra, pero la segunda mitad sería contra un enemigo que había aprendido la lección del sur. La dispersión era la muerte. El rey Jabín, sabiendo que la estrategia de Josué era aniquilar coaliciones de reyes, decidiría formar una alianza de resistencia final y masiva, reuniendo a todos los reyes del norte, las llanuras, el valle del Jordán y las costas. Esta sería la coalición más numerosa que Israel enfrentaría, una fuerza de tal magnitud que se la describiría como gente como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, y que además contaba con una temible arma que Josué y sus hombres apenas habían enfrentado hasta entonces. Jabín de Hazor entendió la necesidad de la unidad. Su capital, Hazor, era el corazón estratégico de Canaán, controlando rutas comerciales vitales entre Egipto, Mesopotamia y el Mediterráneo. Las tablillas de arcilla, encontradas en sus ruinas, atestiguan su poderío diplomático y económico. Era el centro neurálgico que superaba, por mucho, a todas las ciudades del sur. Cuando los informes de la carnicería en Ajalón y la rápida caída de las 5 capitales llegaron a su corte, Jabín no dudó. Su objetivo no era simplemente repeler a Israel, sino aplastarlos bajo una fuerza abrumadora que ni siquiera el Dios de Israel pudiera ignorar o detener. La coalición que formó Jabín fue un mosaico impresionante de etnias y fuerzas militares, un llamado a las armas que resonó desde el monte Hermón hasta el valle de Jezreel. Se unieron a él los reyes de Madón, Simrón y Aksaf, así como los reyes de las regiones montañosas del norte. Se unieron los cananeos de las llanuras, los que habitaban en el valle del Jordán, e incluso los jebuseos, que controlaban las alturas de lo que sería Jerusalén. Esta fuerza combinada representaba la totalidad de la capacidad militar que Canaán podía proveer, una asamblea de pueblos decididos a evitar el destino del sur a cualquier precio. El registro bíblico subraya la magnitud de este ejército no solo por su número, sino por un detalle tecnológico crucial. Dice que esta multitud estaba acompañada de muchos caballos y carros de guerra. Y aquí, la guerra de Josué estaba a punto de cambiar drásticamente. En las escarpadas laderas de Bet-Horón, donde detuvo el sol, los carros no eran eficaces. El terreno montañoso era ideal para la infantería ligera y la guerrilla. Pero la coalición del norte había acampado en las aguas de Merom, un lugar estratégicamente elegido porque estaba cerca de las grandes llanuras, donde la caballería y los carros de guerra, los tanks de la Edad del Bronce, podían operar a máxima velocidad y con su máxima letalidad. Los carros de guerra cananeos eran máquinas de combate sofisticadas, plataformas móviles de madera y bronce, arrastradas por caballos adiestrados, con espacio para un conductor y un arquero o lancero. Su propósito principal era el ataque de choque, romper las formaciones de infantería con velocidad y terror. Para un ejército como el de Josué, compuesto principalmente por infantería ligera, pastores convertidos en soldados que no poseían ni un solo carro de guerra, enfrentar a cientos de estos vehículos era una perspectiva aterradora. El miedo no era solo físico, sino psicológico. El estruendo de los cascos, el polvo levantado, la velocidad imparable. Josué y su pueblo se enfrentaban ahora no solo a una abrumadora superioridad numérica,
una multitud incalculable sino también a una superioridad tecnológica decisiva. Humanamente hablando, esta batalla en las llanuras abiertas parecía imposible. Si en Gabaón la amenaza había sido la resistencia organizada, aquí era el poder de fuego y la movilidad lo que Josué debía contrarrestar. Mientras el ejército cananeo se reunía en las aguas de Merom, su plan era claro: usar su superioridad de carros para barrer a Josué de las llanuras y luego avanzar sobre las montañas para retomar el territorio perdido. Josué, que se encontraba aún lejos, probablemente en su base temporal de Gilgal, o en alguna de las ciudades recién conquistadas del sur, recibió noticias de la magnitud de esta nueva amenaza. Y una vez más, la voz de la fe intervino para calmar la incertidumbre táctica y el terror de las masas. Dios habló a Josué con una claridad que eliminó toda duda sobre el resultado. Pero, curiosamente, no le prometió la victoria de una manera que eximiera el esfuerzo humano. Le dio una orden con dos partes cruciales. Primero, no temas a causa de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos, muertos, a Israel. Esta promesa reforzó la moral del líder y de la tropa. Pero la segunda parte de la orden era la más radical, y la que sellaría la lección de Josué sobre la absoluta dependencia de Dios. Desjarretarás sus caballos y quemarás al fuego sus carros. Piénsenlo desde una perspectiva militar pragmática. Los carros de guerra eran el arma más valiosa de la época. Cualquier comandante racional, después de una victoria, habría integrado esos carros y caballos a su propio ejército para nivelar la tecnología y asegurar futuras conquistas. Al quemar los carros, Josué estaba renunciando a la ventaja militar inmediata y futura. Estaba declarando que la seguridad de Israel nunca radicaría en la fuerza de sus caballos o en la ingeniería de sus carros, sino únicamente en el poder de Yahvé. Era una obediencia que iba en contra de toda lógica militar y de supervivencia, una prueba definitiva de su compromiso con la teocracia sobre la pragmática. Esta era la fe radical de Josué en acción, antes incluso de que se disparase la primera flecha de la nueva campaña. Un acto que demostraría al mundo que Israel no jugaba bajo las reglas convencionales de la guerra terrenal. La obediencia a esta instrucción significaba que Josué debía actuar con una velocidad aún mayor que la que mostró en la marcha nocturna a Gabaón. No podía permitir que la coalición se afianzara o que la logística de su inmensa fuerza se completara. Josué tenía que llevar a cabo un ataque sorpresa total antes de que Javín pudiera desplegar sus temibles carros en campo abierto. El destino de la conquista de Canaán y la vida o muerte de la nación de Israel dependía ahora de una marcha relámpago hacia el norte, hacia el punto de reunión de las aguas de Merom, donde le esperaba una fuerza que superaba con creces todo lo que había visto antes, y que, por primera vez, poseía una superioridad tecnológica abrumadora. ¿Cómo conseguiría Josué sorprender a un ejército tan numeroso y mejor equipado en su propio terreno, y sin el beneficio de detener el sol? Josué no podía permitirse una marcha lenta y anunciada. La inmensidad de la distancia entre Gilgal y las aguas de Merom, un trayecto que cruzaba longitudinalmente la mitad ya conquistada de Canaán y ascendía hacia las fronteras del norte, exigía una hazaña logística que solo un ejército impulsado por una fe radical podría lograr. Josué no dudó. Entendía que el tiempo era la única ventaja que poseía sobre la coalición de Javín. Si el enemigo se desplegaba, la superioridad de sus carros sería decisiva. Por lo tanto, el ejército israelita se embarcó en una segunda marcha relámpago, moviéndose con una velocidad y un sigilo que desafiaban la coordinación de miles de hombres. Esta no fue una simple marcha, fue una avalancha disciplinada. La clave del éxito en Merom radicó en la repetición del método de Gabaón, pero intensificado, el elemento de sorpresa total. Josué y sus hombres no se acercaron por las rutas esperadas. En lugar de eso, probablemente utilizaron los senderos montañosos y escarpados, ocultando su movimiento de las avanzadas cananeas, que esperaban una aproximación más cautelosa y lenta, dadas las victorias previas y el natural agotamiento del asedio. Cuando Josué cayó sobre ellos en las aguas de Merom, lo hizo desde las alturas, en un ataque frontal y flanqueado
que golpeó el campamento de Jabín de improviso. Los cananeos, confiados en su número y en su superioridad tecnológica, estaban acampados con una seguridad que se convirtió en su mayor debilidad. Imaginen el terror. Un ejército que se sentía invencible, que superaba a Israel en número como la arena del mar, se vio repentinamente sumido en el caos. La gran fortaleza de la coalición, sus carros de guerra, se transformó en su mayor vulnerabilidad, atascados en el desorden de un campamento improvisado. Los carros no pudieron alcanzar la velocidad destructiva de la que dependía su letalidad. Se convirtieron en obstáculos, presas fáciles para la infantería ligera israelita, que operaba con la ventaja táctica del pánico y el terreno que se convirtió, por la sorpresa, en abrupto. La batalla de Merom no fue un asedio prolongado, fue una matanza total. La masacre fue tan completa que los fugitivos cananeos se dispersaron en todas direcciones, hacia el gran Sidón al oeste y hasta el valle de Mizpa al este. Josué demostró una vez más su implacable visión estratégica. No se conformó con una retirada, ordenó la persecución total, asegurando que no quedaran fuerzas organizadas capaces de reconstruir la amenaza. Y luego vino el momento de la prueba de fe, la ejecución de la segunda parte de la orden divina, que cimentaría la teología de la guerra de Israel para siempre. Una vez que la victoria fue indiscutible, Josué se paró en medio de un campo sembrado de hez y ordenó a sus hombres que procedieran a la destrucción de los trofeos más valiosos, desjarretar los caballos capturados y quemar los carros de guerra. Detengámonos en la inmensidad de este mandato. Los carros de guerra, repetimos, eran la tecnología militar punta de su tiempo, el equivalente a la aviación o los tanques modernos. Josué tenía en sus manos una capacidad militar que podía haber transformado a Israel en una potencia regional. Podría haber asegurado la rápida consolidación del resto de Canaán, o incluso la expansión hacia las tierras de otros pueblos. Pero hacer esto habría significado inducir una dependencia en la fuerza material, un virus espiritual que el Señor había prometido erradicar desde el principio. La seguridad de Israel debía residir en el pacto, no en el arsenal. Al desjarretar a esos magníficos caballos, cortando los tendones de las patas para inmovilizarlos, Josué enviaba una declaración profética. Israel no pondrá su confianza en caballos ni en carros, sino en el nombre de Yahvé, nuestro Dios. Era un acto de obediencia radical que desafiaba toda lógica militar pragmática, y al hacerlo, Josué reafirmó su rol no solo como general, sino como el ejecutor del plan teológico de Dios. Con la coalición del norte desintegrada, Josué se centró en la pieza clave del rompecabezas, Hazor. Hazor, la capital de Jabín, no era comparable a las ciudades del sur. Los registros arqueológicos y el texto bíblico la describen como la cabeza de todos aquellos reinos. Para ponerlo en perspectiva, las excavaciones modernas sugieren que Hazor ocupaba más de 200 acres, con una población que pudo haber alcanzado las 20.000 personas. Era un centro cultural y militar masivo, un símbolo de la arrogancia y el poder cananeo. Josué marchó inmediatamente contra esta metrópoli. Si la toma de Laquis había sido rápida, el asalto final a Hazor fue total. Esta vez, Josué no solo destruyó a sus habitantes, sino que tomó la decisión específica de incendiar la ciudad por completo. Una distinción que el texto bíblico hace notar cuidadosamente. De todas las ciudades que cayeron en el norte, solo Hazor fue entregada a las llamas. ¿Por qué este trato especial? Porque Hazor no era solo un reino. Era la columna vertebral de la resistencia cananea, su centro de mando y control. Su destrucción total y el humo ascendiendo al cielo eran un símbolo inconfundible para cualquier potencial enemigo restante. El poder central había sido aniquilado. La campaña del norte culminó con la caída de Hazor y la derrota de sus aliados. Josué pasó a la limpieza de toda la región, Madón, Simrón, Aksaf, capturando y ejecutando a sus reyes y aplicando el Jerem sin excepción. En el lapso de esta campaña relámpago, Josué había ejecutado a un total de 31 reyes, desmantelando toda la estructura política y militar de Canaán, desde el sur desértico hasta el norte fértil. El resultado de las campañas del sur y del norte
Fue una victoria completa sobre la resistencia organizada. El país estaba militarmente asegurado. El texto afirma que Josué tomó toda la tierra, la región montañosa, todo el sur, toda la tierra de Gosén, la Cefelá, el Arabá, la montaña de Israel y su llanura. El ejército de Israel había conquistado el corazón de Canaán, y por un tiempo, la guerra a gran escala cesó. Pero la conquista física del territorio no significó la ocupación total. Este es un punto crucial que a menudo se pasa por alto. Josué había roto el espinazo de la resistencia, destruyendo las ciudades clave y aniquilando a los ejércitos en campo abierto. Pero aún quedaban bolsones de resistencia esparcidos, ciudades fortificadas difíciles de sitiar y, lo que es más importante, grupos de guerreros gigantescos que representaban una amenaza persistente. El texto bíblico se detiene para señalar a los últimos vestigios de un pueblo temible, los anaseos, descendientes directos de aquellos gigantes que habían aterrorizado a la generación anterior de espías 40 años atrás. Estos anaseos, figuras míticas de gran estatura y poder, no habían sido completamente erradicados. Quedaban remanentes en Gaza, Gat y Asdod, las grandes ciudades de la costa filistea, y en las colinas de Hebrón y de Debir. La presencia de los anaseos, los hijos de Anac, recordaba a Israel el temor original que había llevado a la condena en el desierto. Josué, que había sido uno de los 2 espías valientes que se negaron a temerles, ahora se enfrentaba al último desafío simbólico. Estos gigantes representaban la encarnación del miedo, el último obstáculo psicológico para la posesión plena de la tierra. La erradicación de los anaseos era más que una tarea militar. Era la curación final de la herida de incredulidad infligida en Cades Barnea. Josué cumplió esta misión con la misma determinación, atacando a los anaseos en sus reductos montañosos, especialmente en Hebrón y Debir, limpiando la región montañosa. Sin embargo, su erradicación no fue completa en la llanura costera, dejando los remanentes de Anac en las futuras ciudades filisteas de Gaza, Gat y Asdod. Este pequeño pero significativo loophole en la conquista sentaría las bases para futuros conflictos generacionales, incluyendo la aparición posterior de Goliat, el gigante de Gat, un recordatorio de que la obediencia parcial siempre deja una semilla de problemas futuros. Con la tierra pacificada, las grandes coaliciones destruidas y los anaseos expulsados de la montaña, Josué, ya envejecido por las constantes campañas, enfrentó su último y quizás más complejo desafío. No la guerra, sino la paz. Había llegado el momento de dividir la tierra prometida entre las 12 tribus de Israel. Esta no era una tarea meramente administrativa. Era el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, y un acto con profundas implicaciones políticas y sociales. La manera en que Josué ejecutaría este reparto, basado en la suerte y la fe, definiría la identidad territorial de Israel por siglos. ¿Cómo lograría Josué repartir un territorio recién conquistado, lleno de bolsones de resistencia, sin provocar envidias ni conflictos internos entre las poderosas tribus que ahora exigían la herencia prometida? El paso de comandante de guerra a administrador civil fue el examen final del liderazgo de Josué. Había demostrado ser un estratega militar sin parangón. Ahora debía probar su capacidad para la gobernanza interna en un clima de alta tensión tribal. La tierra, aunque pacificada en sus centros de poder, distaba mucho de estar totalmente subyugada. Esta no era una nación homogénea que recibía un territorio vacío. Era un mosaico de tribus, cada una con su propia ambición, que heredaban un campo de batalla lleno de bolsones de resistencia, fortalezas cintas y, lo que es más peligroso, una conciencia de poder recién adquirida. Josué y el sacerdote Eleazar se enfrentaron al dilema de repartir una herencia que se poseía por decreto divino, pero que aún debía conquistarse metro a metro por la fuerza. La solución que adoptó Josué, lejos de ser un acuerdo político negociado en una tienda, fue profundamente teológica y altamente práctica para evitar la guerra civil. El reparto no se haría por mérito militar o influencia tribal, se haría por el sorteo, el goral.
El uso del lote no era una simple tirada de dados. Era un acto de fe que consagraba la tierra como propiedad de Yahvé, quien, a través de un mecanismo ritual, determinaba las fronteras exactas. Al someter el reparto a la suerte, Josué desactivó inmediatamente cualquier disputa futura, basada en la percepción de injusticia. Si la tribu de Judá recibía una porción más grande o más fértil que la de Simeón, no podían culpar a Josué ni a Eleazar. Debían aceptar que el Señor mismo había establecido esos límites. Esta dependencia ritual sobre el destino de la tierra fue lo que cohesionó a las tribus, uniendo su identidad territorial a la obediencia al pacto. El proceso administrativo fue monumental. No se podía repartir la tierra sin saber qué era exactamente lo que se estaba repartiendo. El texto bíblico relata que Josué ordenó a los hijos de Israel que eligieran a 3 hombres por tribu para inspeccionar, recorrer y cartografiar la tierra restante. Estas comisiones de topógrafos y escribas debieron haber trabajado bajo inmensa presión y riesgo, aventurándose en territorios donde la resistencia cananea todavía era fuerte, registrando la calidad del suelo, la posición de los recursos hídricos y la ubicación de las ciudades fortificadas restantes. El punto central de esta operación se estableció en Silo, donde se erigió el tabernáculo como ancla espiritual de la nación. Silo se convirtió en la capital administrativa y religiosa temporal, el centro neurálgico desde donde se distribuirían los decretos y se mantendría la presencia divina en el corazón del territorio recién liberado. Antes de que se lanzaran los lotes para las 7 tribus restantes, Judá, Efraín y Manasés habían recibido sus porciones al principio. Surgió la primera y más conmovedora demanda, la de Caleb, el hijo de Jefone. Caleb, que en ese momento frisaba los 85 años, era el último héroe viviente de la generación del desierto, un testimonio de fidelidad incansable, compañero de Josué. Su aparición en Silo no fue para recibir una asignación fácil, sino para reclamar su herencia por derecho de promesa personal. 45 años antes, cuando Moisés envió a los espías, Caleb había mantenido su fe inquebrantable frente al terror de los gigantes. Por esta fe, Moisés le había prometido una porción específica, la región montañosa de Hebrón. Y aquí viene el detalle crucial que subraya el carácter indomable de Caleb, y lo que Josué respetó profundamente. Hebrón no era un premio fácil, era el centro de operaciones de los anaseos, los gigantes de 3 cabezas de familia, Sesai, Aimán y Talmai, aquellos mismos a quienes la generación anterior temió hasta el punto de la rebelión. Caleb no pedía un valle fértil y seguro, pedía la montaña más difícil, la tierra que nadie más quería, porque era el lugar donde la fe sería probada al máximo. Su discurso era un eco de la resistencia al miedo. Dame, pues, aquel monte del cual habló Jehová aquel día, porque quizás Jehová estará conmigo, y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué, entendiendo que esta era una extensión, tiré de la fe que había guiado la conquista entera. No dudó y bendijo a Caleb, dándole Hebrón. La subsiguiente toma de Hebrón por Caleb, y su extensión de la conquista a Debir, eliminando personalmente a los últimos núcleos de la resistencia anasea en esa región, demostró que la promesa de Dios no caduca, y que la fe no se debilita con la edad. Este éxito, sin embargo, contrastó bruscamente con las actitudes de otras tribus, incluso las más poderosas, una vez que recibieron sus porciones por sorteo. Si Caleb demostraba la audacia de la fe, las tribus de Efraín y la media tribu de Manasés demostraron la fragilidad de la obediencia. La tribu de José, Efraín y Manasés, arrogante por su numeroso linaje, se quejó amargamente ante Josué de que su territorio, aunque estratégicamente rico, era insuficiente. Josué respondió a su queja con un desafío incisivo. Si sois un pueblo numeroso, subid al bosque, y desmontad allí para vosotros en la tierra de los fereceos y de los refaitas, puesto que la región montañosa de Efraín es demasiado estrecha para vosotros. En esencia, les dijo, si sois fuertes, terminad la conquista que yo empecé, y despejad las áreas
que aún están ocupadas. La respuesta de Efraín revela la primera grieta seria en la obediencia total que Josué había exigido. Ellos contestaron que la región montañosa no era suficiente, y todos los cananeos que habitan en la tierra del valle tienen carros de hierro. El terror de los carros de guerra, aquella arma que Josué había neutralizado y quemado en Merom por orden divina, seguía vivo en la mente de la siguiente generación de líderes. Josué había demostrado que la superioridad tecnológica era irrelevante frente al poder de Dios, pero Efraín optó por el miedo pragmático. Josué les reprendió severamente, declarando que, aunque los cananeos poseyeran carros de hierro y fueran fuertes, la promesa de Dios prevalecía. Sin embargo, el texto nos informa de una obediencia parcial fatal. Las tribus de Efraín y Manasés no expulsaron completamente a los cananeos de Gezer y Bet-Sean. En lugar de aplicar el Jerem y completar la limpieza espiritual y militar, decidieron poner a los cananeos a trabajar como mano de obra forzada. Esta decisión de no erradicar completamente al enemigo, de permitir que el virus de la idolatría y la resistencia tecnológica permaneciera en el corazón del territorio a cambio de una ganancia económica inmediata, fue una traición a la filosofía de la guerra de Josué. Se trataba de un compromiso que, generación tras generación, sembraría la semilla de la decadencia espiritual, la tirana y la guerra continua. La misma presencia de los carros de hierro no destruidos era un recordatorio constante de que la fe había fallado donde la comodidad había ganado. Con el reparto por lotes en marcha y las primeras tensiones tribales gestionadas, Josué procedió a establecer otro pilar fundamental de la sociedad israelita: las ciudades de refugio. Esta ley, diseñada para proteger al homicida no intencional de la venganza de sangre, el Goel Hadam, era vital para establecer un sistema de justicia civil en un territorio tribal. Se seleccionaron 3 ciudades al oeste del Jordán: Sedes, Siquem y Hebrón, y 3 al este: Becer, Ramot y Golán. Estas ciudades no solo ofrecían asilo, sino que demostraban el compromiso de Israel con un código ético superior, donde la justicia no era simplemente castigo instintivo, sino un proceso regulado y meditado. Finalmente, las porciones fueron asignadas, los límites dibujados con meticulosa exactitud. Josué, después de asegurar la herencia de toda la nación, reclamó para sí y su familia su propia porción. Timnatsera, en la región montañosa de Efraín. Josué no eligió un valle fértil, ni una ciudad fortificada y opulenta. Eligió una porción que tuvo que construir desde cero, un acto final de humildad y servicio que contrastaba con la arrogancia de las grandes tribus. El gran general se convirtió en un humilde colono, un líder que esperó hasta que toda su gente estuviera asegurada antes de tomar un ladrillo para sí. La campaña de conquista había terminado. El territorio estaba formalmente dividido, pero mientras Josué contemplaba sus últimos días, sabía que el enemigo más peligroso no eran los carros de hierro cananeos, sino la debilidad de la fe en el corazón de Israel. ¿Cómo aseguraría Josué que la fidelidad que él había demostrado no muriera con él, sino que se transmitiera a una generación que ya no dependía del milagro diario de los cielos detenidos o de las murallas caídas? Su último acto como líder no sería militar ni administrativo, sino profético. El paso de comandante de guerra a administrador civil fue el examen final del liderazgo de Josué. Había demostrado ser un estratega militar sin parangón. Ahora debía probar su capacidad para la gobernanza interna en un clima de alta tensión tribal. La tierra, aunque pacificada en sus centros de poder, distaba mucho de estar totalmente subyugada. Esta no era una nación homogénea que recibía un territorio vacío. Era un mosaico de tribus, cada una con su propia ambición, que heredaban un campo de batalla lleno de bolsones de resistencia, fortalezas cintas y, lo que es más peligroso, una conciencia de poder recién adquirida. Josué y el sacerdote Eleazar se enfrentaron al dilema de repartir una herencia que se poseía por decreto divino, pero que aún debía conquistarse metro a metro por la fuerza. La solución que adoptó Josué, lejos de ser un acuerdo político negociado en una tienda, fue profundamente teológica y altamente práctica para evitar la guerra civil.
El reparto no se haría por mérito militar o influencia tribal, se haría por el sorteo, el goral. El uso del lote no era una simple tirada de dados. Era un acto de fe que consagraba la tierra como propiedad de Yahvé, quien, a través de un mecanismo ritual, determinaba las fronteras exactas. Al someter el reparto a la suerte, Josué desactivó inmediatamente cualquier disputa futura basada en la percepción de injusticia. Si la tribu de Judá recibía una porción más grande o más fértil que la de Simeón, no podían culpar a Josué ni a Eleazar. Debían aceptar que el Señor mismo había establecido esos límites. Esta dependencia ritual sobre el destino de la tierra fue lo que cohesionó a las tribus, uniendo su identidad territorial a la obediencia al pacto. El proceso administrativo fue monumental. No se podía repartir la tierra sin saber qué era exactamente lo que se estaba repartiendo. El texto bíblico relata que Josué ordenó a los hijos de Israel que eligieran a 3 hombres por tribu para inspeccionar, recorrer y cartografiar la tierra restante. Estas comisiones de topógrafos y escribas debieron haber trabajado bajo inmensa presión y riesgo, aventurándose en territorios donde la resistencia cananea todavía era fuerte, registrando la calidad del suelo, la posición de los recursos hídricos y la ubicación de las ciudades fortificadas restantes. El punto central de esta operación se estableció en Silo, donde se erigió el tabernáculo como ancla espiritual de la nación. Silo se convirtió en la capital administrativa y religiosa temporal, el centro neurálgico desde donde se distribuirían los decretos, y se mantendría la presencia divina en el corazón del territorio recién liberado. Antes de que se lanzaran los lotes para las 7 tribus restantes, Judá, Efraín y Manasés habían recibido sus porciones al principio. Surgió la primera y más conmovedora demanda, la de Caleb, el hijo de Jefone. Caleb, que en ese momento frisaba los 85 años, era el último héroe viviente de la generación del desierto, un testimonio de fidelidad incansable, compañero de Josué. Su aparición en Silo no fue para recibir una asignación fácil, sino para reclamar su herencia por derecho de promesa personal. 45 años antes, cuando Moisés envió a los espías, Caleb había mantenido su fe inquebrantable frente al terror de los gigantes. Por esta fe, Moisés le había prometido una porción específica, la región montañosa de Hebrón. Y aquí viene el detalle crucial que subraya el carácter indomable de Caleb, y lo que Josué respetó profundamente. Hebrón no era un premio fácil, era el centro de operaciones de los anaseos, los gigantes de 3 cabezas de familia, Sesai, Aimán y Talmai, aquellos mismos a quienes la generación anterior temió hasta el punto de la rebelión. Caleb no pedía un valle fértil y seguro, pedía la montaña más difícil, la tierra que nadie más quería, porque era el lugar donde la fe sería probada al máximo. Su discurso era un eco de la resistencia al miedo. Dame, pues, aquel monte del cual habló Jehová aquel día, porque quizás Jehová estará conmigo, y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué, entendiendo que esta era una extensión, diré, de la fe que había guiado la conquista entera, no dudó, y bendijo a Caleb, dándole Hebrón, la subsiguiente toma de Hebrón por Caleb, y su extensión de la conquista a Debir, eliminando personalmente a los últimos núcleos de la resistencia anasea en esa región, demostró que la promesa de Dios no caduca, y que la fe no se debilita con la edad. Este éxito, sin embargo, contrastó bruscamente con las actitudes de otras tribus, incluso las más poderosas, una vez que recibieron sus porciones por sorteo. Si Caleb demostraba la audacia de la fe, las tribus de Efraín y la media tribu de Manasés demostraron la fragilidad de la obediencia. La tribu de José, Efraín y Manasés, arrogante por su numeroso linaje, se quejó amargamente ante Josué de que su territorio, aunque estratégicamente rico, era insuficiente. Josué respondió a su queja con un desafío incisivo. Si sois un pueblo numeroso, subid al bosque y desmontad allí para vosotros en la tierra de los fereceos y de los refaitas, puesto que la región montañosa de Efraín es demasiado estrecha para vosotros. En esencia, les dijo, si sois fuertes, terminad la conquista que yo empecé
y despejad las áreas que aún están ocupadas. La respuesta de Efraín revela la primera grieta seria en la obediencia total que Josué había exigido. Ellos contestaron que la región montañosa no era suficiente, y todos los cananeos que habitan en la tierra del valle tienen carros de hierro. El terror de los carros de guerra, aquella arma que Josué había neutralizado y quemado en Merom por orden divina, seguía vivo en la mente de la siguiente generación de líderes. Josué había demostrado que la superioridad tecnológica era irrelevante frente al poder de Dios, pero Efraín optó por el miedo pragmático. Josué les reprendió severamente, declarando que, aunque los cananeos poseyeran carros de hierro y fueran fuertes, la promesa de Dios prevalecía. Sin embargo, el texto nos informa de una obediencia parcial fatal. Las tribus de Efraín y Manasés no expulsaron completamente a los cananeos de Geser y Bet-Seán. En lugar de aplicar el Jerem y completar la limpieza espiritual y militar, decidieron poner a los cananeos a trabajar como mano de obra forzada. Esta decisión de no erradicar completamente al enemigo, de permitir que el virus de la idolatría y la resistencia tecnológica permaneciera en el corazón del territorio a cambio de una ganancia económica inmediata, fue una traición a la filosofía de la guerra de Josué. Se trataba de un compromiso que, generación tras generación, sembraría la semilla de la decadencia espiritual, la tiranía y la guerra continua. La misma presencia de los carros de hierro no destruidos era un recordatorio constante de que la fe había fallado donde la comodidad había ganado. Con el reparto por lotes en marcha y las primeras tensiones tribales gestionadas, Josué procedió a establecer otro pilar fundamental de la sociedad israelita: las ciudades de refugio. Esta ley, diseñada para proteger al homicida no intencional de la venganza de sangre, el Goel Hadam, era vital para establecer un sistema de justicia civil en un territorio tribal. Se seleccionaron 3 ciudades al oeste del Jordán: Sedes, Siquem y Hebrón, y 3 al este: Becer, Ramot y Golán. Estas ciudades no solo ofrecían asilo, sino que demostraban el compromiso de Israel con un código ético superior, donde la justicia no era simplemente castigo instintivo, sino un proceso regulado y meditado. Finalmente, las porciones fueron asignadas, los límites dibujados con meticulosa exactitud. Josué, después de asegurar la herencia de toda la nación, reclamó para sí y su familia su propia porción: Timnat-Sera, en la región montañosa de Efraín. Josué no eligió un valle fértil, ni una ciudad fortificada y opulenta. Eligió una porción que tuvo que construir desde cero, un acto final de humildad y servicio que contrastaba con la arrogancia de las grandes tribus. El gran general se convirtió en un humilde colono, un líder que esperó hasta que toda su gente estuviera asegurada antes de tomar un ladrillo para sí. La campaña de conquista había terminado. El territorio estaba formalmente dividido, pero mientras Josué contemplaba sus últimos días, sabía que el enemigo más peligroso no eran los carros de hierro cananeos, sino la debilidad de la fe en el corazón de Israel. ¿Cómo aseguraría Josué que la fidelidad que él había demostrado no muriera con él, sino que se transmitiera a una generación que ya no dependía del milagro diario de los cielos detenidos o de las murallas caídas? Su último acto como líder no sería militar ni administrativo, sino profético. Sabiendo que el tiempo se acortaba, Josué, a una edad avanzada, convocó a los ancianos, los jefes, los jueces y los oficiales de Israel. Esta primera convocatoria, detallada en el capítulo 23, fue un sermón de despedida dado a la élite de la nación. Josué no usó la oportunidad para glorificar sus hazañas, la usó para recordarles la verdad condicional del pacto. El mensaje era urgente y singular: no os aliéis, ni os mezcléis con los remanentes de las naciones que aún están entre vosotros. Advirtió con severidad que cualquier compromiso con las prácticas cananeas, como el matrimonio mixto, la participación en sus ritos, o el simple uso de sus deidades, haría que esos remanentes se convirtieran en espinas en vuestros costados y lazos en vuestras trampas. Esta no era una metáfora poética, sino una predicción sociopolítica y espiritual. El matrimonio con las hijas de Canaán
significaba la aducción del culto a Baal en el hogar israelita. El comercio con ellos significaba la adopción de sus prácticas corruptas. La pureza espiritual que el Jerem había intentado preservar estaba a punto de ser sacrificada por la conveniencia social. Josué les garantizó: si abandonan el Señor, Él ya no los librará. Pero la culminación de su vida y liderazgo ocurrió en Siquem. Siquem no fue elegida al azar. Era un lugar cargado de significado histórico. El mismo sitio donde Abraham se había detenido y había construido su primer altar al entrar en Canaán. El lugar donde Jacob había enterrado los ídolos de su familia. Era, en esencia, el punto cero de la promesa. En Siquem, Josué reunió a todas las tribus de Israel para la renovación final del pacto. Este discurso fue una obra maestra de retórica histórica. Josué no comenzó hablando de la conquista. Comenzó en el tiempo inmemorial, narrando la historia de la salvación de Israel desde sus raíces paganas. Empezó con Tera, el padre de Abraham, que sirvió a otros dioses al otro lado del río Éufrates, y trazó la línea ininterrumpida de fidelidad divina, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, hasta llegar a la liberación de Egipto, la travesía del desierto y la conquista milagrosa de las tierras cananeas. Al terminar este recorrido histórico, Josué no les pidió un asentimiento pasivo, les exigió una decisión radical, activa y pública, señalando los ídolos de los antepasados al otro lado del río y los dioses de los cananeos que habitaban a su alrededor. Les lanzó el desafío que definiría a Israel como nación. Y si os parece mal servir a Yahvé, escoged hoy a quién serviréis. Esta frase no era una sugerencia. Era un ultimátum teológico que forzaba a cada hombre, mujer y clan a examinar su lealtad más íntima. Josué les recordó que el Dios que había detenido el sol y destruido 5 ejércitos con granizo era un Dios santo y celoso, que no toleraría la duplicidad de corazones. La elección era absoluta. Y ante el silencio expectante de la multitud, Josué proporcionó el modelo de liderazgo que había caracterizado su vida entera. Él se apartó de la elección colectiva para hacer su propia declaración ineludible y personal. Pero yo y mi casa serviremos a Yahvé. El pueblo, inspirado por la fe de su anciano líder y por la memoria fresca de las conquistas, respondió con una promesa triple y apasionada. Nunca tal acontezca, que dejemos a Yahvé para servir a otros dioses. A Yahvé, nuestro Dios, serviremos, y a su voz obedeceremos. Para sellar este pacto, Josué no solo les dio estatutos y leyes, sino que tomó una piedra grande y la erigió bajo la encina que estaba junto al santuario de Yahvé en Siquem. Esta piedra no era un monumento a la victoria militar, sino un testigo. Josué explicó que la piedra había oído todas las palabras del Señor que les había hablado. Si Israel alguna vez se apartaba de la fe, la misma tierra, representada por esa roca inamovible, se levantaría para testificar contra ellos. Este era el ancla final que Josué dejó a su nación: la palabra de Dios, un registro público de obediencia y un testigo de piedra para asegurar su responsabilidad. Después de asegurar el pacto, de repartir la tierra y de haber vivido una vida de servicio ininterrumpido a la fiel de Cafú, Josué, el hijo de Nun, el siervo de Yahvé, murió a la edad de 110 años. Fue enterrado en Timnat-Sera, en la montaña de Efraín. El texto bíblico, al lamentar su muerte, nos ofrece una nota de esperanza y, al mismo tiempo, de profunda advertencia. Afirma que Israel sirvió a Yahvé todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que habían conocido todas las obras que el Señor había hecho por Israel. La fe se mantuvo, pero dependía de la memoria viva de la conquista. ¿Qué ocurriría cuando esa generación, la que había visto